Levítico 14, estaré usando la Reina Valera 60. Esa es la predicación 15 de nuestra serie y la titulamos La purificación del leproso. Como subtítulo, un cuadro de la nueva vida. Un cuadro de la nueva vida. Bien, hermanos, les cuento que este capítulo también es bastante extenso. De hecho, como les decía, esta sección es la más larga de todo el libro. Entonces hoy tampoco vamos a volverlo a leer. Espero que lo lean en casa, en este día de devocional familiar. La semana pasada con mi esposa pudimos leer el capítulo que leímos la semana pasada y de verdad que después de estudiarlo uno tiene más luz, hay más claridad. Entonces les invito a que lo lean en casa, el 14. Bien, de todas formas estaré haciendo referencia a versículos para que los anoten y bueno, como acostumbramos. En esta oportunidad el Señor habló a Moisés para enseñarle la ley que aplicaría cuando el leproso se curara. Algo interesante es que en el capítulo anterior hubo casi 60 instrucciones relacionadas con la enfermedad. Y en esta oportunidad vamos a tener más de 50 relacionadas con la purificación. Básicamente vamos a dividir este ritual en dos, o bueno, a seguir el orden que aparece en el texto. La primera parte del ritual se practicaba afuera del santuario como señal de que el leproso recuperaba su limpieza personal y así él podía regresar al campamento. Y la segunda parte, que está separada por unos 7 días, ella puede entrar al tabernáculo, y de hecho es en el tabernáculo donde se cumple, y allá él se purificaba para recuperar la comunión con su familia y con la demás gente del pueblo. Terminadas las indicaciones sobre la purificación del leproso, el Señor dictó otras normas para otros casos de moho. ¿Se acuerdan el moho de las vestiduras y los objetos? Bueno, en este capítulo se va a hablar de marcas de moho que aparecían en las viviendas cuando ellos entraran a Canaán, porque en este momento están en tiendas de campaña, porque están en el desierto. Bien, vamos a estar estudiando entonces en 2 puntos. Primer punto, ritual de purificación, desde el verso 1 hasta el 32. Y el segundo punto lo titularemos otros casos de moho, parte final del capítulo, desde el 33 al 57. Concluiremos con algunas aplicaciones. Espero en el Señor me permita abarcarlo todo sin necesidad de ir a prisas, sino con claridad. Este capítulo me pareció muy hermoso y muy práctico. Primer punto, ritual de purificación. Versos del 3 al 6 al 7. Cuando uno de los que habían sido señalados como leprosos se curara, entonces un tercero, aquí no nos explica quién es, cuál es el protocolo, no sabemos. Al parecer eso da permiso para que el pueblo elaborara eso más adelante. El caso es que un tercero traía al leproso que se había curado al sacerdote, pero el sacerdote no lo iba a recibir en el tabernáculo. Básicamente al sacerdote le llega el aviso o la solicitud de alguien que sanó. Entonces el sacerdote, ¿qué hacía? Iba afuera del campamento, importante. Acuérdense que él está afuera del campamento, el leproso. Entonces es como si hubiesen mandado a llamar al sacerdote para que viniera a examinar la llaga. Y pues él iba a venir y examinar, hacer el diagnóstico, como vimos en el capítulo anterior, del verso 2 al 46. Entonces allá afuera del santuario se hacía la revisión, y si realmente había sanado,
el sacerdote mandaba traer 2 avecillas, 2 pajaritos vivos, madera de cedro, grana e hisopo. 4 cosas. Bueno, 5, contando que son 2 aves. Luego ordenaba que se matara una de aquellas aves, y esa ave se mataba en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Acá hay más elementos, ya no son solamente son 5, ahora 6 porque hay un vaso de barro. Y otro detalle, aguas corrientes, 7º detalle, aguas corrientes. Ese concepto de aguas corrientes puede ser manantial, puede ser agua de río que está corriendo, puede ser agua de una fuente. El caso es que se lleva el vaso, se toma un poco del agua que está ahí en el vertedero, se llena, básicamente se llena el vaso y se mata la avecilla porque pues el ave no tiene suficiente sangre para llenar el vaso, entonces se compensa con el agua. Una de las aves, y la que quedaba viva se ataba con la grana. La grana es un hilo escarlata, entonces se amarraban todas las cositas, el palo de cedro, algunos comentaristas dicen que es un palo de enebro, que es un árbol más común en ese entonces, y ahí se amarraba el hisopo, que es, hagan de cuenta, una especie de trapo absorbente o esponja, algo parecido, y se amarraba el ave ahí con eso, ¿sí? Entonces cuando se tenía esto atado, esto amarrado, se untaba con la sangre que estaba en el vaso, sangre y agua. Y conste, no se hundía toda el ave viva, porque el ave estaba ahí amarrada viva, entonces no se podía untar todo el ave, porque ahorita vamos a ver que el ave va a volar. Entonces algún comentarista decía que se untaba hasta la colita del ave, de tal forma que cuando se soltara, pues ella pudiera volar, porque si se mojan hasta las alas, pues va a caer, si no es la idea del ritual. Entonces, pero se mojaba el ave con el palo de enebro amarrado con la grana y el hisopo, y se rociaba 7 veces al leproso o a la persona que se estaba purificando. Ya después de haberlo rociado, entonces se desamarraba al pájaro vivo y se le soltaba en campo abierto. Así se le declaraba limpio al leproso para poder dar el siguiente paso en el santuario. Démonos cuenta, este primer paso es muy, muy bonito. Aparentemente, pues, parece un ritual más, pero no, hermano, es muy especial. De hecho, hay comentaristas que añaden explicaciones un poco alegóricas, pero interesantes. Por ejemplo, McDonald dice que el cedro y el hisopo ilustran el juicio de Dios que viene a todo el mundo, sin importar quién es grande o pequeño. Bueno, él dice eso porque pues el cedro era un árbol imponente y majestuoso, y el hisopo pues era ahí un árbol humilde, miserable, una rama, ¿sí? Es una interpretación que hace. No soy partidario de ese tipo de interpretaciones, pero quise compartírselas porque me parecieron interesantes. También él comenta que la grana recuerda el juicio por el pecado, y anota Isaías 1:18, cuando dice que aunque sus pecados fueran tan rojos como la grana, ¿sí? Porque la grana era una tela roja, que serán emblanquecidos como la nieve. ¿Se acuerdan? Isaías 1:18. Y también dice que la sangre y el agua corriente recuerdan la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Muy interesante, y creo que eso sí ya no es alegórico, eso sí ya es muy, muy directo. De hecho, él no es el único que dice ese comentario. Hay otros autores, por ejemplo Dates, dice que el cedro y la grana simbolizan la continuidad y la plenitud de la vida, y el hisopo, que se estaba limpiando a la persona de la corrupción. La sangre simbolizaba vida, el agua purificación, y entonces al rociarlo 7 veces es una manera de decir que él estaba regresando al pacto.
Sí, el 7 es número que hacía referencia al pacto. Entonces, esta es la primera parte del ritual. Recordemos, alguien ha sido curado, manda avisarle del caso a un sacerdote. El sacerdote salía donde estaba el leproso para examinarlo, y si había sanado, entonces mandaba a traer 5 cosas, o dejemos 6 contando el vaso: 2 aves vivas, la grana, el hisopo, el enebro o el cedro, el palo del cedro, el palito, y un vaso de barro. Se mataba al ave, una de las 2 aves, para depositar su sangre en el vaso, y se depositaba en el vaso también agua corriente o agua de manantial, agua viva, dice el texto. Y los otros elementos se amarraban en el palo, se mojaban en la sangre del ave que había muerto, y se rociaba 7 veces al que se purificaba, y luego soltaban a la avecita que había quedado viva para que quedara libre. Siguiente paso, versículos del 8 al 11. Este primer paso simbolizaba la limpieza para que él pudiera entrar al tabernáculo y poder hacer los siguientes pasos. Bueno, una vez purificado el hombre, lavaba su ropa, se cortaba todo el cabello, se bañaba, y eso simbolizaba la limpieza cumplida en el ritual anterior, ¿sí? Pero hay algo interesante. De todas formas, aunque ella podía entrar al campamento, no podía regresar a su casa o a su tienda. Tenía que esperarse 7 días afuera de su tienda. No tenemos precisión dónde vivía en ese tiempo, no lo sabemos. Quizás alguien cercano lo atendería, lo hospedaría. La idea era que no podía volver a su casa, y eso incluye no podía volver con su esposa para no hacerla inmunda, porque pues no se ha completado su purificación. Cuando llegaba ese 7º día, ojo, el 7º día, volvía a quitarse el vello, cabeza, barba, cejas, todo, como una manera de demostrar sin lugar a dudas que ya no tenía mancha. ¿Se acuerdan? Las manchas ya no las tenía, ni siquiera donde que se pudiesen ocultar en donde estaba el cabello. Entonces se volvía a rapar, lavaba otra vez sus ropas y volvía a bañarse ceremonialmente, otra vez como señal de limpieza. Al otro día, o sea el día 8º, ahí sí entraba al tabernáculo, o mejor dicho, iba hasta allá, a la puerta del tabernáculo, con 2 corderos, una cordera de 1 año, 6 kilos de harina fina para ofrenda vegetal y 1/3 de litro de aceite. El sacerdote recibía a la persona y prácticamente se la presentaba al Señor en la puerta del tabernáculo. ¿Listos? Entonces retroalimentemos otra vez. Segundo paso, después de cumplir la primera parte, él debía bañarse y cortarse todo el vello. Aunque ya podía regresar al campamento, no podía regresar a su tienda, así que debía esperarse 7 días más. Bien, cuando llegara ese día 7º, entonces volvía a hacerse un baño ceremonial después de haberse rapado absolutamente todo el vello. El día 8º, entonces traía los elementos para las ofrendas. Un detalle interesante, dense cuenta, este ritual contiene casi todos los tipos de sacrificios que vimos, excepto el sacrificio de paz, porque acuérdense que el sacrificio de paz era de celebración, en cambio los otros tienen que ver con el pecado, entonces por eso es. Sigamos adelante, versículos del 12 al 16. Una vez en el tabernáculo, el sacerdote ofrecía un cordero por la culpa con el aceite como ofrenda mecida, ¿sí? Degollaba el animal al lado norte del atrio, y recordemos que la ofrenda mecida era algo muy sagrado y terminaba siendo una porción del sacerdote.
Bien, de la sangre de ese cordero que se meció, el sacerdote la aplicaba sobre el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de la mano derecha y el pulgar del pie derecho de la persona que se estaba purificando. Luego, del aceite que se había traído, se lo aplicaba en la palma de la mano izquierda a la persona, sí, al oferente. Y el sacerdote entonces mojaba su dedo derecho, donde tenía el aceite, y ese aceite se lo aplicaba encima donde tenía la sangre de las partes C, en el lóbulo derecho, el dedo derecho, de la mano y del pie. Pero antes salpicaba el aceite 7 veces delante del altar de bronce. ¿Sí? Lo aplicaba primero 7 veces y luego sí se lo aplicaba en las partes derechas. Del 18 al 20 tenemos que lo que quedaba de aceite, ¿sí?, se lo aplicaba sobre la cabeza al leproso. Aclaro algo. No se está haciendo una especie de unción especial sobre el leproso, porque acuérdense que el concepto de ungimiento estaba relacionado con cargos. Entonces no está ocurriendo una especie de nombramiento del servicio, algo así. No, el hecho de que se está aplicando en la cabeza aceite después de haberse aplicado sangre, los comentaristas dicen algo que me pareció impactante y corrobora lo que estamos diciendo. La sangre evidentemente nos recuerda lo que hizo Jesús, la obra expiatoria, pero el aceite siempre nos recuerda la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es lo importante, ambos actúan. Cristo justifica, el Espíritu Santo santifica. Y por otro lado, el hecho de que se haya aplicado aceite a alguien que está enfermo recuerda lo que el aceite se usa hasta en el Nuevo Testamento. ¿Para qué se usa el aceite en el Nuevo Testamento? Para ungir enfermos. ¿Sí? Entonces es en ese sentido que se usa el aceite, no para hacer una unción, una imposición de manos para nombrar a alguien. No, eso no es la idea acá. De todas formas, no podemos negar que este ritual recordaba al sacerdote cuando él mismo fue ordenado. ¿Se acuerdan? Porque cuando él fue ordenado le hicieron lo mismo con el lóbulo de la oreja. ¿Sí? Solo que el aceite que se le está aplicando al leproso es un aceite común. En cambio, el aceite del sacerdote era el aceite de la unción, el que era especial para su ordenación. Bien. Luego de los pasos del aceite, el sacerdote ofrecía la cordera de expiación, por el que se purificaba. Bueno, el texto no especifica que sea la cordera, pero recordemos que entre las cosas que traía había una cordera. Y Levítico 5:6 nos había dicho que para una ofrenda de expiación se debía traer una hembra. Entonces deducimos que la cordera es esta, el animal para la expiación. Y luego degollaría al otro cordero como holocausto. Este último se colocaba encima de los dos anteriores que estaban en el altar siendo consumidos. Y así él era declarado limpio. ¿Sí? Es como el final, ¿sí?, lo que hacía falta para que quedara purificado. ¿Sí? ¿Qué pasaría si el oferente no tiene recursos suficientes? Porque recordemos que estaba aislado del pueblo mucho tiempo. ¿Cuánto? Ni idea, pueden ser años. ¿Cómo hace para traer corderos y tantas cosas? Bueno, de un lado podemos deducir que había contado con el apoyo de la familia, ¿no? O con alguien que se había quedado administrando sus bienes, por ejemplo. Pero pensemos que ni siquiera antes había tenido buenos recursos, sino que era pobre. Bueno, en ese caso debía traer un cordero que sería ofrecido como ofrenda mecida, o sea, esa parte sería intacta, el animal para ofrenda mecida, porque ese animal representaba la reconciliación de la persona. Pero ya lo otro sí se disminuía. Por ejemplo, ya no son 6, ahora son 2 kilos de harina. Bueno, sigue siendo un tercio de aceite. Y en vez de 2 corderos, debería traer 2 tórtolas, 2 pichones de paloma.
De todas formas, el uno para expiación y el otro para holocausto, respectivamente. Bien, y se aplicaba pues el mismo ritual, no hay diferencia. Versículos 23 al 32 es lo mismo del proceso anterior, fuera rico, fuera pobre, era el mismo proceso. Bien. Y así, hermanos, tenemos entonces todo el ritual de purificación para el que había estado leproso. Jamieson, un comentarista del siglo pasado, hacía un comentario, me pareció muy bonito. Decía algo así como que esta escena, detrás hay una persona piadosa. Ese cuadro era una persona piadosa, o más bien la lección viva para las personas piadosas, porque después de un tiempo de larga enfermedad, imagínense la experiencia personal de estar aislado con una enfermedad que muy seguramente nunca iba a curar y que sí curó, pues regresar al tabernáculo era una bendición. O sea, prácticamente el primer lugar al que acude el que había sido sanado era la iglesia para dar gracias. ¿Sí? Entonces ese comentario me pareció muy, muy bonito y quise traerlo a conocimiento. Todos esos rituales, hermanos, servían para mostrar simbólicamente que la persona había sido retirada del pueblo de Dios por su estado de impureza. Por ejemplo, con la ofrenda mecida. ¿Se acuerdan que la ofrenda mecida era un símbolo de que se le entregaba a Dios para que Dios lo entregara de nuevo al sacerdote? Bueno, o sea, todo eso que se ofrecía por el leproso era una forma de decir que él estaba siendo readmitido, recibido de nuevo a la iglesia. Y cuando él estaba siendo ungido de esa manera, con aceite, con sangre, estaba simbolizando que él estaba regresando al pueblo del pacto y a la vez estaba comprometiéndose a cumplir los mandamientos del pacto. ¿Listos? ¿Tienen alguna inquietud de esa parte? Pastor, el versículo 16, al final, usted nos dijo que rociaba 7 veces delante del altar de bronce, dice delante de Jehová. Sí, dice delante de Jehová. Uno de los comentaristas explica que se trata del altar de bronce. Uno podría pensar que era el velo, por lo menos el velo del lugar santo, no fue lo primero que se me ocurrió, pero no puede ser, porque eso es un ritual de readmisión, de reconciliación, de pureza. Entonces no tiene más sentido que sea sobre el altar de los dos. ¿Sí? Es un detalle que ofreció de los comentaristas consulté. Ya reviso si lo tengo por acá. Beritz, el comentarista hebreo. ¿Algo más? Pues porque en una parte dice que tenían que ser porteras si siempre era un macho como perfecto. Bueno, porque ese ritual está conteniendo todos los tipos de sacrificios. Y uno de los sacrificios que vimos al comienzo en el Código de Sacrificios fue Levítico 5:6. Ese es las ofrendas por el pecado. Cuando alguien había pecado contra el Señor, los mandamientos, traía una hembra. O sea, entonces esta hembra era para cumplir el sacrificio relacionado con el sacrificio por el pecado. Ya por ejemplo con el holocausto no podía ser hembra, ¿sí? Pero con ese tipo de sacrificio sí debía ser una hembra.
para sacrificio por el pecado. Ofrendas por el pecado, para esos era hembra. Cuando el que había pecado era una persona del común. Una pregunta en el versículo 5, cuando dice que el sacerdote mandaba matar la vecilla, un vaso de barro sobre aguas corrientes, o sea, en las aguas corrientes se ponía el vaso ahí mientras el agua corría, que ahí mataban el ave y sacaban el aceite. Bueno, esa traducción es difícil, la verdad. Algunas traducciones dan a entender eso, como si tuviese que irse hasta el río, hasta el manantial, hasta la fuente, para matar el ave encima del agua. Pero otras versiones, por ejemplo, la nueva versión internacional dice llena de agua de manantial, o sea, da a entender que primero se había llenado el vaso de agua y no que estuviese haciendo eso encima del agua. ¿Me hago entender? O sea, que la sangre de la ave muerta se está echando en el agua que ya está en el vaso. Eso es lo que está dando a entender en el pasaje. Solo que pues dejé así la expresión porque así lo dice la Reina Valera 60, que es nuestro texto base. Listos, vamos a la segunda parte. Hablemos de otros casos de moho. Versículos 33 al 38. El Señor volvió a hablar a Moisés y a Aarón, y conste que aquí está anticipando algunos casos de lepra que serían encontrados cuando ellos llegaran a la tierra prometida. O sea, en el desierto esto no aplica, esto aplica cuando ellos ya llegaran allá. Y conste, mira el 34, dice: yo ponga plaga. Esto refuerza la idea que vimos la semana pasada, que la lepra era literalmente un azote divino, ¿sí? Y aquí pues está reforzándolo diciendo que es Dios mismo el que la pone. Eso resalta la soberanía de Dios, ¿sí? O sea, a veces Dios en su providencia, de acuerdo a su voluntad soberana, traía plagas en algunas casas. Anota este texto, Deuteronomio 32-39. Él hiere, enferma o sana y restaura. Él. ¿Sí? Aquí no era obra del demonio o algo así. Dios mismo es el que está haciendo obrar. Y nosotros simplemente aceptamos. Cuando esto ocurriera, que Dios hubiese puesto esa señal de castigo, una plaga de lepra en una vivienda, el propietario debía comunicar el caso al sacerdote. Entonces el sacerdote ordenaba que se desalojara el inmueble antes de ir a inspeccionarlo, porque si él venía y resulta que sí era lepra, entonces todo lo que había dentro quedaba inmundo. Entonces él ordenaba que se sacara todo. Algunos piensan que se está desalojando la gente, todos los que iban en la casa, y otros piensan que se está desalojando absolutamente todo lo que está en la casa, un trastero. Como sea, hermano, debía hacerse esto antes de que el sacerdote entrara a mirar. Cuando miraba, él revisaba que no hubiese manchas verdosas o rojizas. Dice otras versiones, cavidades, ¿sí? Como huecos, como poros amplios, grandes en la pared. Si los había, si efectivamente había esas manchas o cavidades en la pared, entonces el sacerdote ordenaba que la casa fuera sellada por 7 días, o sea, la cerraba, ¿sí? Por 7 días nadie podía sencillamente entrar y visitar, a no ser, versículos 46 y 47, que la gente que vivía ahí no tuviera más a dónde ir, ¿sí? En ese caso, entonces, cualquiera que entrara a esa casa que estaba sellada, fuera que durmiera allí o comiera allí, quedaba inmundo hasta la noche y debía lavar sus ropas.
Versículos 39 al 42. Bueno, la casa se quedaba sellada por 7 días. Cuando llegaba el 7º día, el sacerdote regresaba para verificar que las manchas no se hubieran extendido. Bueno, si eso ocurría, si no se extendían las manchas, entonces el sacerdote ordenaba que la piedra donde estuviese la mancha se quitara, se arrancara, ¿sí? Y esas piedras que estaban con esa mancha de moho se tiraban a un lugar inmundo. Podemos pensar el vertedero, el basurero de la ciudad, que quedaba afuera de la ciudad. También el sacerdote ordenaba que se rasparan las paredes. O sea, ya se sacó las piedras contaminadas, pero como una medida preventiva se raspa toda la casa, ¿sí? Y todo ese barro que se raspó también se saca al basurero de la ciudad. Las piedras que habían sido sacadas eran reemplazadas por piedras nuevas, y el barro que se había quitado de las paredes se reemplazaba por barro nuevo. Bien, versículo 48. Cuando este procedimiento se cumplía, el sacerdote volvía a ir a la casa para confirmar que la plaga había desaparecido, y en ese caso la declaraba limpia. Limpia en el mismo sentido que dijo que estaba limpio el leproso cuando soltó el ave. Y recuerden que cuando él soltó el ave todavía faltaban más pasos. Aquí igual, ya se renovó la casa, se declaró limpia, pero falta el otro paso. ¿Cuál es el otro paso? Bueno, versículos 43 al 45, perdón, 49 al 53. 49 al 53. Se hacía el ritual de purificación. Se traían 2 avecillas, la madera de cedro, grana e hisopo, y se hacía el mismo ritual anterior. Obviamente pues se exceptúa el tema de la extremidad derecha, sino se hacía el ritual era de untar el ave, ¿sí? Y rociar 7 veces, pero ya no el enfermo, sino la casa. Es el único caso en la Biblia donde se está rociando un bien, una cosa, ¿sí? Se rociaba la casa como señal de purificación. ¿Ven? Y igual terminaba el ritual soltando al ave viva en el campo. Y así se cumplía, ojo, con la expiación por la casa, porque había un ave que había muerto por la inmundicia, y se consideraba limpia ceremonialmente. Simbolizado esto en el ave que había volado libre. Versículos 43 al 45. Si la plaga volvía a reaparecer, entonces el sacerdote la declaraba inmunda por lepra maligna, y la casa debía ser derribada. Debía ser tumbada la casa, hermanos, y todos los escombros debían ser sacados al basurero de la ciudad. ¿Listos? Ya. Esos son los otros casos de moho y los casos de, cómo se purificaba. ¿Preguntas? ¿Qué pasaba con las personas que disminuían la casa? Porque era ¿dónde los estaban? Buena pregunta. Bueno, algo interesante es que este moho no se consideraba como culpa de los que vivían ahí, porque el mismo texto establece que es Dios el que puso la plaga ahí. O sea, algunos comentaristas antiguos que ya fueron refutados decían que la persona que estaba enferma estaba tan digna de ser castigada por Dios por su pecado que hasta repercutía en la pared de su casa. O sea, prácticamente la casa era contaminada por él. Pero eso no tiene sentido con este pasaje, porque la plaga simplemente apareció. Por otro lado, dense cuenta que
aunque la casa está en inspección, ellos debían salir. Las mujeres estaban ahí días antes, pero tuvieron que salir y ninguno quedó impuro. Solamente quedaban impuros después que el sacerdote la declaraba sellada por 7 días. Quiere decir que las personas que estaban adentro no les afectaba la plaga de la casa. O sea, ellos no quedaban inmundos o no quedaban con lepra, ¿sí? A no ser que ellos sí quedaban inmundos si entraban a comer o a dormir a la casa, ¿sí? Después de que estuviese sellada 7 días. Y ya respecto a lo que sería de aquellos cuya casa era derrumbada, es muy difícil establecerlo. Lo más probable es que contaran con el apoyo de los familiares que tuviesen vivienda para recibirlos mientras construían su casa. Porque recuerden que ya los escombros fueron sacados, ¿sí? La casa fue destruida, sí, pero la tierra es herencia. La tierra es sagrada para el israelita de ese tiempo, entonces ellos podían nuevamente construir su vivienda, ¿sí? Si quizás ese proceso tardara mucho, bueno, seguramente contarían con la ayuda social. Ten en cuenta que a los pobres desamparados el pueblo de Israel les brindaba ciertas oportunidades, ¿no? Ya hemos visto el tema de tomar de los sembrados, el tema del diezmo de cada 4 años, o cada 3 años, que habíamos estudiado también, y demás. Buena pregunta. Hermano, en ese tiempo, pues, era responsabilidad del sacerdote, creo que de los sacerdotes, ¿no? Somos sacerdotes, no sabemos. No especifica. Con base en esa falta de especificación se piensa que había un sacerdote especialmente capacitado para esos casos. En la actualidad podríamos, o sea, entender que esos temas son más de tema médico y pues obviamente la persona que llegue a tener algo parecido o algo así como lo que está en el médico, pues va al médico y hace lo que tenga que hacer, ¿no? Lo que le piden y eso. Pero esa persona, así como lo establece acá, podríamos tomarlo como principio para que la persona no se congregara, o sea, no viniera por el tema de digamos, al lugar, al culto. Esa pregunta hubiese encajado más en el capítulo de la semana pasada. Creo que no. Empezando que la iglesia ya no cumple funciones de purificación ni de expiación. La iglesia se convierte en un centro de enseñanza y adoración, ¿sí? Entonces las personas eran impedidas para no dejar inmundo el lugar. Hoy día no ocurre eso porque en vez de dejar inmundo el lugar, el Señor se previene y no se purifica. Por otro lado, pues bueno, el que está afectado por alguna enfermedad de virosis o infecciosa y viene a la iglesia, pues si él practica el amor al prójimo, él puede cumplir congregándose, pero con las medidas pertinentes. Puede venir con un tapabocas o con ciertas prevenciones en pro de sus hermanos, ¿sí? Pero el tema de aislarse no aplica como en ese entonces, porque antes era más de tipo de ceremonial, ahora eso no está vigente. Bien, la pregunta que hace el hermano es más práctica, entonces entremos a las aplicaciones. Tengo 6 aplicaciones, hermanos, y he aquí el clímax de este capítulo y espero el Señor nos ilumine. Primera aplicación. Conste, la ley no ofrecía ningún tratamiento médico, ni una especie de penitencia para que el leproso lograra la sanidad. Ojo con eso. Solamente la sanidad venía de repente. El mismo Dios soberano que impuso su azote lo había retirado de gracia, ¿sí? Entonces la ley solamente se conformaba con dar indicaciones al sacerdote para que él cumpliera los rituales, y esos rituales eran como una certificación de purificación, un certificado público de purificación, de que sí se había curado de verdad la persona.
y por lo tanto de que se reconciliaba tanto con Dios como con la nación. Además, el hecho de que la purificación se llevara en 2 pasos separados por 7 días cada uno muestra que una persona podía curarse de una enfermedad cutánea y aún así seguir sana y pura, porque podía estar bien ya de salud, pero hasta que no tuviera el certificado del sacerdote no podía ser readmitido. ¿Sí? Entonces la persona no era reintegrada a la vida común hasta que no fuera revisada detenidamente por el sacerdote y hubiese cumplido todo el ritual legal. En otras palabras, esto es un testimonio textual de que la ley no salva al pecador, no lo salva, no fue diseñada para salvar a nadie. No le dice al leproso cómo curarse, no le dice al leproso qué pasos hacer para que Dios lo bendiga, no, nada. Lo único que hace, por el contrario, es impedirle que regrese a su manera o rápidamente, sino que lo trata poco a poco. ¿Se dan cuenta? Eso enseña que la ley no salva, ni siquiera sana. Así que había necesidad de un Salvador que sanara la enfermedad del pecado que la ley no pudo solucionar. Segunda aplicación. El azote de lepra, que ya establecimos que no era lepra como tal, sino distintos tipos de infecciones y de hongos, hasta moho, vimos, es un recordatorio de que el pecado trae repercusiones muy fuertes a la vida, problemas familiares, problemas sociales, pero hay uno más grande y más grave, y es la separación de Dios. Hasta que esa persona no fuera purificada, no podía volver al santuario, que era el estrado de los pies de Dios, la presencia de Dios. Entonces, el pecado destruye todas las relaciones, comenzando con la misma relación con Dios. El pecado separa a la gente de Dios, destruye las relaciones familiares, las relaciones sociales. Ese es el pecado, y es más, este capítulo nos enseña que el pecado hasta destruye el entorno. ¿Qué tiene de importancia que en una casa haya humedad? Una mancha, un hongo por humedad. Ya nosotros sabemos qué es eso. ¿Por qué se le da importancia a eso? Bueno, la lección es clara. Está diciéndonos la afectación de las viviendas. Recuerda que los estragos del pecado llegaron a repercutir hasta la creación, a las labores humanas y a todo el fruto de estas. Así que el único que había puesto la plaga era el único que podía quitarla, basado en su gracia. Tercera aplicación. Otro detalle importante: los baños ceremoniales. Conste que aquí hubo 2, ¿no? El del primer día, creo que hubo otro en el 8º día, si mal no recuerdo, ¿sí? Los baños ceremoniales no sanaban al leproso, confirmaban que había sido sanado, ¿cierto? En ese sentido, la ceremonia de purificación era una sombra del bautismo. Claro, el bautismo funciona como una señal pública y de confirmación de que una persona ha nacido de nuevo, habiendo confesado a Jesús como su Señor. Y el bautismo no fue el que lo salvó ni el que lo purificó, porque eso lo hizo Cristo con su obra, ¿sí? No obstante, así como el sacerdote debía asegurarse de la curación del leproso, cumplir el tiempo estipulado para los procedimientos, del mismo modo, la membresía de la iglesia no puede recibir a todo aspirante a bautismo y membresía. Es más, la iglesia local en cabeza del pastor
deben examinar que la vida de esa persona haya sido convertida realmente, evidenciando el abandono del pecado y una sincera disposición a sujetarse a la palabra y a la iglesia local. De lo contrario, no puede ser admitida. Cuarta aplicación. Así como el israelita cumplía con entusiasmo cada procedimiento con tal de recuperar a su familia, de volver a su gente, a sus labores y sobre todo para restaurar su comunión con Dios, bueno, el que ha sido regenerado es embargado por una profunda necesidad de ser purificado por el Señor. Salmo 51:7 le dice David al Señor: purifícame con hisopo, límpiame. David, cuando peca, él le pide al Señor que lo lave como se hacía con los leprosos, porque el Hijo de Dios, cuando peca, se siente desgraciado, sucio, inmundo. Quiere ser limpiado por el Señor. Alguien que ha sido regenerado no tiene autojusticia. Yo sí soy bueno, yo sí he hecho esto mal, pero también he hecho esto otro. No, el Hijo de Dios no piensa así. Por el contrario, sus excusas son fulminadas y anhela vivir en verdadera libertad, la libertad que refleja la santidad del Evangelio. Se nos acabó el tiempo, hermanos, pero tengo que dar las últimas dos. Aquellos que no han sido regenerados, especialmente los que no tienen ningún interés por ir a las aguas bautismales, deben reconocer que fuera de Cristo no existe cura para el pecado, porque para esas cosas no hay cura humana. Ninguna autojusticia es válida delante del Señor. Jeremías 2:22, leamos. Jeremías 2:22, se los leo rápidamente. Dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dijo el Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir no soy inmunda? Nunca anduve tras dioses falsos. Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. O sea, dromedaria en celo, está diciendo acá. Hasta montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaran no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Impresionante. Esa gente no aceptaba su condición, seguía entregada a su inmundicia y se sentían buenos. Entonces el Señor les dice: aunque se laven con jabón, aunque, mejor dicho, su mancha permanece, solamente en Cristo hay sanidad. Ninguno tuvo que ir a buscarlo. Cristo mismo se acerca al pecador para traerle sanidad gratuita solo por la fe. Y así como el ave era soltada al campo, representando que el leproso podía volver a su vida, como el ave volvía al nido, el leproso volvía a su nido también. Todo aquel que viene a Cristo experimenta verdadera libertad, verdadero gozo. Y todo esto fue cumplido por Cristo. Lucas 5:14, Lucas 17:14. El ave que moría simbolizaba la muerte de Jesús, y el ave que volaba era símbolo de la resurrección de Cristo, que nos garantiza vida y libertad. Cuando el leproso era sanado, alguien que había sido sanado de esas manchas, de esa situación de inmundicia, ¿cómo viviría desde ahí en adelante? Bueno, llevaría una vida de pulcritud, ¿sí o no? Con tal de no volver a ese estado de inmundicia. Pues bien, todo aquel que ha nacido de nuevo disfruta su libertad en Cristo, haciendo la voluntad de Dios y no untándose con la inmundicia de la que fue rescatado. Y lo más importante, ya no querrá estar lejos de la presencia de Dios, de la cual estaba distanciado antes. Vamos a un rezo.